saludos traders, nos vemos nuevamente, continuamos con esta serie de videos de clase dirigida únicamente a trading avanzado o smart money, ok, esa técnica para hacer entradas a mercado. Las dos clases anteriores hablábamos sobre la estructura básica, ¿vale? Yo normalmente divido lo que es el análisis de los gráficos en dos partes. Uno, proyección del mercado, que bueno, lo hemos podido conseguir, la proyección del mercado se puede conseguir debido a la estructura, y ya hemos hablado de eso. Vamos a graficar nuevamente una estructura, por ejemplo, tenemos un impulso, retroceso, impulso. Es claro que aquí vamos a ponerlo acá, rompimiento, listo. Es claro que en este punto la potencial dirección del mercado es al alza, ok, al alza, debido a que están habiendo rompimientos de máximo. Ya eso lo hablé en la clase anterior, ok. Muy bien, vamos a colocar por aquí short, listo, haciendo referencia al primer quiebre. Espérenme para poner esto acá y continuamos. Muy bien, entonces el análisis yo normalmente lo divido en dos partes. Número uno, vamos a escribirlo por acá. Número uno, la dirección del mercado. La dirección, es decir, ¿qué hago? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Recuerde que solamente hay dos opciones. ¿Listo? Si no eres inversor, si no haces, por ejemplo, spot en Binance o compras acciones en la bolsa, para hacer trading con los CFDs, tienes oportunidad de ganar al alza o a la baja. Entonces, necesitamos tomar una primera decisión. El análisis, repito, yo lo divido en dos partes. Número uno, la dirección. ¿Listo? Y número dos, donde, ok, ya yo sé que tengo que comprar. Ya estoy viendo el quiebre de la estructura al alza. Vamos a esperar un descuento, pero ¿dónde comprar? Acá, acá, aquí, aquí. Es decir, ahí está una interrogante. ¿Dónde comprar? Con esta clase les voy a responder esa pregunta, ¿vale? Ya que aquí vamos a ver lo que son los bloques de órdenes, qué son, cómo se generan, y tipos de bloques de órdenes, que por lo general hay dos, ¿ok? Dos tipos de bloques de órdenes. Entonces la segunda parte del análisis es la entrada, ¿ok? Entrada, es decir, ¿dónde entro a mercado? Primera pregunta que nos resuelve el análisis es si compro o vendo, es decir, la dirección, y la estructura nos va a responder eso, es decir, los movimientos de oferta y demanda. Y la segunda pregunta que necesitamos responder es, ok, muy bien, ya sé que tengo que comprar, pero ¿dónde comprar? Muy bien. Hablamos de la estructura para la potencial dirección. Listo, con el patrón N, esa clase ya está en YouTube, estamos subiendo paso a paso cómo armar un análisis y hablamos sobre cada punto, cada término. Entonces, ahora necesitamos saber dónde comprar. Los bloques de órdenes nos dan esa respuesta. Muy bien, un bloque de órdenes es, presten mucha atención, el inicio, listo, cada inicio de movimiento que rompe una estructura, en ese inicio hay un bloque de órdenes. Desde ahí se liberaron órdenes. En este caso se liberaron órdenes de compra, ok, y se inyectó bastante capital de forma que rompieron máximos o mínimos anteriores. Da igual que si es a la alza o a la baja, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que es un bloque de órdenes. ¿Listo? Esto nos lleva a concluir que todo el mercado
Toda la estructura del mercado tiene bloques de órdenes, es decir, cada vez que se genera un rompimiento hay un inicio de ese movimiento. ¿Listo? Nuevo rompimiento, pero lo primero que tiene que ocurrir es el rompimiento. ¿Ok? Hay rompimiento, sí, hay un inicio de ese movimiento y ahí se liberaron órdenes. Órdenes, en este caso, ¿órdenes de qué? Profe, órdenes de compra, porque aquí al liberar capitales hace que el precio aumente, rompe la gráfica y ahí hubo una huella, queda como una huella que son los bloques, ¿vale? Muy bien, teniendo esto claro, vamos a hacer un ejemplo. Recuerden que siempre vamos a ver los ejemplos y luego vamos a los gráficos a ver el ejemplo, ¿no? Real. Ok, muy bien, entonces cada vez que se genera un quiebre, hay un bloque, ¿listo? Igual cuando se genera quiebre a la baja, ya saben. Y si tenemos la confirmación, que es esta, un rompimiento de la estructura, que eso sería un shock, un cambio como lo vemos acá, y luego vemos un bust, de eso hablamos en la clase pasada. Cada de esos movimientos tiene un bloque que se suele trazar o marcar con zonas, ¿vale? Con zonas. Muy bien. Aquí hubo un quiebre, otro quiebre por acá. Todo esto son BOS. ¿Listo? Primer rompimiento, potencial cambio de estructura, es decir, shock por sus siglas en inglés. Y de ahí ahora en adelante, todos los rompimientos lo consideramos como BOS. Bueno, vamos a copiar este, lo dejamos acá y escribimos BOS. Ok, perfecto. Entonces, copiamos todo esto por acá. Cada vez, entonces, en conclusión, un bloque de órdenes siempre va a estar en cada rompimiento. Cada vez que se genera un rompimiento, ¿ok? Cada vez que se genera un rompimiento de máximos, ese inicio, es decir, en el mínimo o en el low, ¿listo? Va a ser un bloque de órdenes. La pregunta es, ¿cuál es el bloque? ¿De qué tamaño es esa zona? ¿Qué trazo? ¿Lo hago al cálculo? No. Para eso vamos a tener que, hay una regla, ya la voy a explicar. Por ejemplo, espérenme para ponerle color. Listo, ahí está. Por ejemplo, si el movimiento, y esto es una regla, si el movimiento que quiebra la estructura es alcista, este es el movimiento, es alcista, que quebró una estructura, ok, un máximo, listo. El bloque de órdenes es la última vela contraria de ese movimiento, es decir, la última vela bajista. ¿Listo? La última vela bajista. Movimiento alcista, mi bloque es la última vela bajista. ¿Listo? Porque en esa última vela bajista se dejó de invertir a la baja. Y ahí ya, aquí ya se cerraron contratos. Luego, justo al cerrar esa vela, ¿ok? Empiezan a inyectarse dinero al alza. ¿Listo? Y eso se repite para todo. Espérenme, no. Ay Dios, ¿cómo hago para clonar esto? Espérenme un momentico, traders. No, como que me toca hacer cada velita. Bueno, no importa. Entonces, última vela bajista es mi bloque. Otra vez un rompimiento alcista. Última vela bajista. Y vamos a suponer que esta sea una doji, ¿no? Y le colocaremos sus mechas. Ya vamos a enseñarle cómo trazar, ¿vale? Cómo trazar estos bloques, ¿vale? Muy bien, última vela bajista es mi bloque de órdenes. Y aquí de nuevo. Aunque muchos traders, y yo hay veces lo hago, tomamos en consideración la última vela.
Es decir, el mínimo alcanzado es lo que tomamos en cuenta. Y está bien, ya les explicaré con varios ejemplos, ¿vale? Ok, vamos a trazar entonces los bloques, los order blocks. Entonces, se supone que, ok, luego que se genera el movimiento y quiebra ese máximo, tomo toda mi vela. Y déjenme poner el ejemplo con mechas porque si esa vela tiene mecha, hay que tomarla en cuenta. Tomamos en cuenta la mecha. Listo, y esta es una zona ideal para compras. En teoría el precio, debería de tocar muy preciso y reaccionar. No todas las estructuras van a llegar al bloque, ok, van a haber momentos, por ejemplo, que el precio sí genera el quiebre, tenemos la zona, pero van a haber momentos que el precio ni siquiera se acerque a ese bloque y reaccione. Pero no se preocupe que ahí hay dos tipos de bloque y ya más adelante se los explicaré. Muy bien, entonces, cada vez que se genera un quiebre, tenemos un nuevo bloque y eso significa que tenemos una zona de negociación. No necesariamente el precio tiene que llegar en todas, ¿ok? Se toma en cuenta las mechas. Listo. Y claro, en varios ejemplos, vamos a hacer que, obviamente, acá. Puede llegar a la mitad del bloque, puede llegar justo al inicio, llegar con mecha, acercarse mucho, dejar bajos iguales. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en la mitad. Listo. Y colocamos esta velita por acá. Muy bien. Entonces, cada vez, en teoría, una entrada muy precisa. Esta técnica, este tipo de análisis dan entradas muy precisas. Cada vez que hay un quiebre, el precio viene a buscar esos bloques. ¿Para qué? Para cerrar las órdenes. Es como que para poder romper ese máximo hay que inyectar, por ejemplo, no sé, 500 millones de dólares, algo así, ¿vale? Dependiendo de la temporalidad que estamos viendo. Aquí se mueve mucho dinero en estos mercados. Y esos institucionales, esas grandes instituciones que liberaron toda esa capital, vienen a cerrar esas órdenes, ¿ok? Vienen como que a recuperar su inversión, ¿ok? Así que todo confluye con lo que es oferta-demanda, con los descuentos y con los cierres de esos bloques. Entonces ya tenemos la potencial dirección y una zona para hacer tratos. Las entradas se verían algo así, por ejemplo. Compraríamos en el inicio de ese bloque, dejamos el stop loss por debajo del bloque y buscamos un nuevo máximo. Listo, buscaríamos un nuevo máximo. En este caso, lo mismo, vemos el quiebre, dejamos nuestro buy limit o sell limit, ya vamos a ver varios ejemplos, y buscamos nuevos máximos, ¿ok? Y este tipo de entrada nos permite, por ejemplo, obtener riesgos y riesgo-beneficios muy altos, ¿ok? Por ejemplo, un 1 a 5, un 1 a 10, un 1 a 8. Si no sabes qué son los riesgos-beneficios, ¿ok? Les recomiendo que vean la clase de cálculo de riesgo, cálculo de lotaje, todo lo que tiene que ver con gestión y así va a entender mucho mejor de qué estoy hablando en esta ocasión. Ok, perfecto. Entonces, esa es la teoría. Cada vez que se genera un rompimiento, el inicio, donde inició ese rompimiento es un bloque. ¿Listo? ¿Y de qué tamaño es el bloque? Hay que tomar la última vela del movimiento contrario. Repito, acá se generó un mínimo que dio inicio a este movimiento que quebró la estructura anterior. Como el movimiento fue alcista, mi bloque es la última vela contraria a los alcistas, es decir, la bajista. Tomamos esa zona, la marcamos y
simplemente esperamos que el mercado se acerque. Cuando veamos que el mercado hace su retroceso y vuelve a quebrar, ya esta zona hay que descartarla. Tenemos una nueva zona de negociación. ¿Ok? Cada vez que se genera un rompimiento de estructura, se dice o se piensa, quiebra estructura, descuento, vuelvo a quebrar, descuento. Claro, en este caso no va a subir eternamente el mercado. En este caso, este bloque fue roto, ¿vale? Esta estructura. Así que seguimos con los ejemplos ahora bajista. Muy bien, vemos un primer quiebre. Listo, eso no nos garantiza nada, pero sí es una señal. Sí es una primera señal de que, por ejemplo, el precio desea empezar a caer o irse al movimiento contrario que venía en la estructura alcista. Ahora estaríamos viendo una estructura bajista. Muy bien, entonces continuamos. Este bloque se llama original. Estos bloques. ¿Por qué? Porque es el origen del movimiento que quebró. Nuevamente, origen del movimiento que ha quebrado. Nuevamente, origen del movimiento que ha quebrado. Nuevamente, origen del movimiento que ha quebrado. Order block original, movimiento que ha quebrado. Ok, hay dos tipos. Estoy explicando el primero, que es este. OBO. Order block origen o original. Por eso vamos a colocarle contexto, ¿vale? Le colocamos OB original. Ok, order block original, lo colocamos por acá, negro, y ahí está. Bloque de órdenes original, 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 original. Y este sería otro, ¿no? El último que se generó. Pero este no fue respetado. Hay otras preguntas. Hay preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se puede saber, profe, si ese bloque va a ser respetado o no? ¿O qué nos garantiza a nosotros que un bloque sea respetado? Todo eso tiene respuesta. Todas las preguntas que nosotros los traders nos hacemos con respecto a esta información, debido a varias confirmaciones, debido a... Hay dos tipos de entradas, por confirmación, por riesgo. Y bueno, ya usted esté pendiente de cada vez que suba videos, porque va a ser una serie completa de Smart Money de 0 a 100. Y al finalizar de subir todas estas clases, recuerde que les vamos a dar clase gratuita, análisis en vivo con mi equipo de traders. Muy bien. Este no lo respetó, es un bloque, vamos a quitarlo. Ya el mercado nos dio la señal de que posiblemente quiere empezar a bajar. 1, 2, 3. Recuerde la clase anterior. Tenemos nuestro patrón N, nuestro patrón bajista. Así que vamos a prepararnos para las ventas. ¿Listo? Vemos un short, primer rompimiento de la estructura anterior. Ahora vemos un boss que significa el rompimiento de la estructura actual. ¿Vale? Ahora, si en el caso alcista era la vela contraria de ese movimiento, ahora el movimiento que rompe es bajista, pues es muy obvio que el tamaño de mi bloque va a ser el mismo tamaño de la última vela alcista, es decir, lo contrario. Así, por ejemplo, vamos, este sí se deja copiar, sí, por ejemplo, ese es mi order block ahora. Vuelve a haber otro rompimiento, este es mi order block. Y yo repito, ¿cuál es mi order block origen u original? Si el movimiento que rompe es bajista, mi bloque es la última vela contraria de ese movimiento, es decir, la vela alcista. Y teniendo esto en consideración, entonces
movimiento bajista que quiebra la estructura, mi zona de negociación para ventas ideal. No quiere decir que sea la única, trader. No quiere decir que el mercado sí o sí tenga que ir a esa zona, tenga que ir a ese bloque. No, es una zona de descuento, es decir, es una zona de oferta ideal, también conocida como zona premium, ¿ok? Es decir, el mejor negocio que tú puedes hacer en los mercados financieros actualmente es que se acerque a esta zona premium o a esta zona de descuento y venga a buscar un mínimo. Ahí vas a tener un riesgo-beneficio súper brutal. ¿Ok? Vas a conseguir buena relación riesgo-beneficio, es decir, buenas ganancias en relación con lo que se arriesga. Muy bien, entonces tomando en cuenta esto, necesitamos entonces marcarlos, identificarlos. Ok, este fue mi bloque de órdenes original. Ahí está. En este caso, sí, original. Este fue otro bloque de órdenes. Original también. Pero ninguno fueron activados. Ok. Ninguno fueron activados. Repito, el mercado no necesariamente no tiene que activarlos todos. Sí hay momentos en que el mercado los respeta y los activa todos. Pero lo que nosotros tenemos que estar atentos es de la estructura. Rompimiento, marcamos nuestro bloque. Llegó, nos dio entrada, perfecto. No nos dio entrada, no importa. Atentos al próximo rompimiento y vamos a estar atentos a nuestro bloque. No llegó, bueno, atentos. Porque puede ser que en este rompimiento, ahí sí tengamos la oportunidad de activar nuestras órdenes. Muy bien. Tú puedes decidir cómo entrar. Vamos a explicar cómo entrar en estos bloques. Número 1. O entras en la mitad del movimiento, ok, o entras en el inicio. Profe, ¿dónde es que se debe de entrar? ¿Dónde entra usted? Yo entro siempre, o bueno, casi siempre, en el inicio del bloque, porque puede ser que el precio apenas toque esa zona y reaccione, ya que son zonas de alta reacción, ok, son consideradas zonas de alta reacción, suelen reaccionar muy fuerte. También hay veces que llega a la mitad y justo ahí reacciona. O puede ocurrir también que se acerque mucho a nuestro stop loss, ¿vale? Y a partir de ahí reaccione. Repito, es usted lo decide, aunque tengo una regla. Si el bloque es muy grande, podemos decidir entrar en la mitad. Ok, podemos decidir entrar en la mitad, ¿vale? Y buscar nuestro profit. Ahora, ¿cuál es la mitad? Puedes usar Fibonacci, ok, y medir la vela con Fibonacci, siendo la mitad el 50% de Fibonacci. Ahí está. Perdón. Siendo la mitad el 50% de Fibonacci. ¿Listo? O puedes usar una herramienta llamada cuadrícula de Gann. Da igual si usas Fibonacci o la cuadrícula de Gann. O por aquí hay unas herramientas como de posición que nos marca... No, esta no nos marca la mitad. Esperen un momentito para ver si esa herramienta... No, esta no nos marca la cuadrícula de Gann también es utilizado para marcar la mitad de ese bloque. Muy bien. Teniendo ya seleccionada la cuadrícula de Gann, vamos a configurarla. Por ejemplo, es esto. Le va a aparecer así. Ok, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a
por ejemplo, dejarlo todo negro. En las configuraciones solo me interesa el 50%. Así que yo voy a quitar este y este. Dejo 0 que es el inicio, 1 que es el fin y la mitad. Quedando nada más esta línea del medio. Le podemos quitar el fondo. Y estos niveles de arriba lo podemos quitar. Ok. Solo me interesa medir el 50%. Listo, así sería. Ok. Entonces, con la cuadrícula, tomamos la vela y si tiene mecha la vela, incluir las mechas. Y entraríamos en la mitad, ¿ok? Yo entro en la mitad del order block. Repito, cuando el order block es muy grande, cuando yo considero que la vela es grande. ¿Listo? Y si considero, y profe, que es tan grande una vela, la experiencia le va a permitir, y ya vamos a poner ejemplos en los gráficos. Hay velas que son exageradamente grandes y yo entro en la mitad de esa vela, o simplifico, o sí, simplifico bajando de temporalidad y seleccionando velas, ok, seleccionando velas en otras temporalidades, que ya eso se llamaría, ya eso sería refinar, o yo también le digo simplificar, y eso va a ser otra clase porque ya eso sería finalizando ya un análisis, ¿no? Un análisis bien completo. Ok, entonces continuamos. En teoría el precio debería de hacer esto: un buen descuento, accionar. Por lo general esto es algo muy preciso. Ok, es algo muy preciso. Y ya saben, cada vez que se genere un quiebre, identificamos nuestro bloque, en este caso origen, ¿vale? Y supongamos que vamos a copiar esta, ¿verdad? Apenas estamos explicando qué es el bloque, acerca de los tamaños, dónde entrar. Al inicio les comenté que yo divido en dos partes lo que es el análisis, ¿ok? Número 1, proyección, y número 2, dónde entro, ¿no? Es decir, luego de la proyección, dónde yo entro. Si ya yo sé, por ejemplo, que la proyección es a la baja gracias a la estructura y al patrón en el que les he enseñado, ahora la pregunta es ¿dónde voy a entrar? Ok, vamos a suponer que esta tenga mechas. Vamos a acercarnos acá. Entonces eso quiere decir que mi bloque, que fue mi bloque anterior, vamos a ponerlo acá. Ok, ya fue respetado. Entonces, quiere decir que mi bloque origen, recuerden que vamos a hablar de dos tipos de bloques. Esto apenas va comenzando. Falta ir a los gráficos y todo. Ok, tenemos que incluir las mechas. Vuelvo y repito. De hecho, si la mecha es muy grande, vamos a suponer así, yo personalmente escojo la mecha. Ya que cuando usted se encuentre con una mecha, ¿listo? Eso significa que hay un vacío de liquidez. Ahí hay un vacío. Muy bien, entonces selecciono la mecha y miro, ok, no es tan grande. Listo, no es tan grande. Y más adelante se darán cuenta por qué seleccionó la mecha. Listo. Más adelante, finalizando un análisis, por ejemplo, cuando ya estemos refinando las entradas, les voy a explicar por qué las mechas. Entonces mi otra potencial entrada debería de ser esta. Y siempre proyectarnos romper el mínimo anterior. Y en teoría, como estamos haciendo un análisis, y recuerden que hablamos, número 1, necesitamos la proyección, es decir, comprar o vender. Cuando veamos el quiebre, por ejemplo, de un mínimo, y eso es gracias a la estructura,
decimos, bueno, aquí tengo que vender. Y número 2, el análisis, tu análisis debe de responder dónde entrar, dónde hacer ese negocio. Ok, ¿en qué precio? ¿En qué punto? ¿En qué zona? ¿Dónde dejo mi stop loss? ¿Dónde dejo mi take profit? Ok, entonces, stop loss por encima del bloque, ¿vale? TP por debajo del mínimo anterior, ya que el precio puede darnos una buena oferta, ¿listo? Para ir a cubrir una demanda y puede repetirse el ciclo, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entramos en una buena oferta y miren, relación riesgo-beneficio 1 a 8. Salimos ya que cubren la demanda, ¿vale? Teniendo en cuenta que puede regresarse nuevamente. Entonces, estos son los order blocks. Ya les he explicado cómo organizarse con su análisis. Dominen estructura para, número 1, saber la proyección del mercado. Y número 2, identificar los bloques para una buena zona de negociación. El mercado no siempre les va a dar ejemplo que tiene que llegar a los bloques. No, van a haber bloques que van a respetar, se van a activar y van a haber otros que no. Ok, aunque más adelante vamos a ver más información que nos va a poder ayudar a identificar qué bloques pueden activarse y qué no. ¿Cuáles bloques no? Muy bien. Ahora, vamos con el segundo tipo de bloques. Permítanme. Bueno, vamos a dejar esta información por acá arriba. Nos traemos esto. Y acá abajo hablaremos de. Ya hablamos de bloques original o order block. O, simplificando, ahora vamos a hablar de los order block decisional. Ok, vamos a ver. Es bien seguro, es bien conocido que por más que yo le describa, por ejemplo, una estructura así bien nítida, bien clara, con movimientos bien claros, ¿listo? Van a haber momentos que, por ejemplo, ustedes se consigan con algo semejante a lo siguiente. Esto. Y aquí usted se pregunta, ok, aquí tenemos una estructura interna y lo vimos en el ejemplo en el video anterior. ¿Listo? Entonces, lo primero es que tenemos que identificar nuestro patrón. 1, 2, 3. Y entendiendo que vamos a escoger los mínimos, máximos, mínimos, máximos. ¿Listo? Ahora, siempre vamos a estar atentos de nuestros máximos. ¿Vale? Déjenme pasar esto para acá. Ah, no, esto no funciona así. Ok. Siempre vamos a estar atentos a nuestros máximos o mínimos, más altos o más bajos anteriormente generados. Por ejemplo, todo esto, para mí, todo esto es un solo movimiento. Profe, pero un momentito. Estamos viendo más estructura ahí. ¿Listo? Entonces usted tiene que escoger mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. No, no trader, porque eso es una estructura interna. A mí realmente lo que me importa es mi último mínimo, mi último máximo. Se rompió el máximo, ha hecho este movimiento hasta acá y empieza a retroceder. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. La pregunta es, si esto es una estructura interna, y vamos a ponerle otro color para no confundir. Vamos a dejarle amarillo. Si esta es una estructura interna, entonces, ¿qué sucede?
porque estamos viendo rompimientos internos. Es decir, que todo esto tiene bloques. Sí, de hecho el mercado está lleno de order block, porque cada vez que se rompe un máximo o un mínimo, se genera un bloque. ¿Listo? Es por eso que tenemos dos tipos de order block. El primero es el original, que aquí está, y ya saben, última vela contraria del movimiento. Es decir, el movimiento que rompió es alcista, mi bloque es la última vela bajista. Mi bloque origen. Ok. Vamos a acomodar todo esto. Mi bloque origen. Pero vamos a ponerle esto, a cambiarle el tono, déjenme cuadrar todo acá. Pero, siempre hay un pero. Si nosotros observamos que antes de que se rompa nuestro máximo o mínimo, no importa, ya vamos a ver varios ejemplos, hay un retroceso, ese bloque es decisional. Ejemplo, preste atención, impulso, retroceso, impulso. El último retroceso, antes de romper mi máximo, esto se considera como order block también, pero decisional. ¿Por qué decisional? Porque a partir de este momento fue que realmente se decidió quebrar la estructura. Entonces, hay muchas probabilidades de que acá reaccione el precio, ¿vale? Y ya les voy a explicar por qué. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la estructura básica? Espérenme para limpiar todo esto. Recuerden cuando hablábamos, y profe, ¿qué pasa con este? Bueno, yo siempre selecciono el último bloque. Vamos a ponerlo acá. Yo siempre selecciono el último bloque, el último movimiento, el último retroceso antes de romperse el movimiento. Pueden haber miles de impulsos y retrocesos, pero el último retroceso antes de romper, ese es mi decisional. ¿Listo? Y obviamente siempre va a haber un inicio. Ok, siempre va a haber un inicio. Así que siempre vamos a tener bloque origen. Hay veces que tendremos decisional, hay otras veces que no. Y vamos a ponerle mecha. Se selecciona toda la mecha. Toda la vela, desde inicio a fin. Todo. Ahí está mi bloque decisional. Muy bien, y vamos a ponerle ahora el texto para separarlos. Tenemos, por ejemplo, OB original. Listo. Vamos a ponerlo acá. Y ya vamos a empezar a simplificar las cosas. Y OB decisional. Ahora no va a ser con una O, sino una D. OB decisional. Perfecto. Entonces, hay probabilidades de que el precio llegue a esta zona y reaccione. ¿Listo? Llegue a esa zona y reaccione y vuelve a generarse un quiebre. O tal vez, vamos a dejar bien cuadradito con toda la información que hemos visto hasta ahora. O tal vez llegue al origen. ¿Listo? Lleguen al origen. Recuerden que entre más barato compremos, mejor. O más caro vendamos, mejor. Vamos a colocar... Este es nuestro shop. Ok. Este es nuestro shop. Y porque es el primer rompimiento, recuerden. Y nuestro boss es ya cuando la estructura empieza a romper. Es cuando ya la estructura empieza a quebrar, ¿ok? Boss. Listo. Muy bien. Entonces, es muy probable de que el precio llegue al decisional y reaccione. Pero, realmente, profe, a ver, díganos, ¿cuál de los dos entramos? Es decir, ¿cuál de los dos?
muchos traders hacen lo siguiente, colocan una orden acá y si no cumple, colocan una segunda orden por acá. ¿Eso es válido? Claro que sí, claro que sí. Es decir, en las dos puede reaccionar el precio. Pero recuerden que yo les hablé en la estructura anterior que en las dos clases anteriores de estructura básica, por eso es muy importante las bases. De todo lo que usted quiera aprender, las bases son muy importantes. Simplemente si nosotros trazamos un Fibonacci de inicio de movimiento, que desde aquí inicio a fin de movimiento, déjenme cambiarle un color que se vea, ahí está. Creo que este se ve mejor, ok. No, dejémoslos negros, ya está. Ok, de inicio, es decir, de mi mínimo, trazamos un Fibonacci desde mi mínimo a mi máximo, listo. Podemos observar que el precio, aparte de que llegó a un decisional, ¿vale? Pudo haber tocado, por ejemplo, un 60% del Fibonacci, y ya eso es un descuento bueno para hacer tratos, ¿ok? Entonces se puede hacer ahí trato. O lo haces en el inicio del bloque o en la mitad del bloque. Ya saben, agarramos la cuadrícula de Gann o de Gann Box, la caja de Gann, medimos el 50% de ese bloque. Ya quito Fibonacci porque ya sabemos que en este decisional ya hay un buen retroceso. Y ahí está el 50%, por ejemplo. Vamos a darle más grosor y que se note. Listo, entonces podemos hacer nuestra entrada ni en el inicio ni en el fin, en la mitad, en el 50%, tradeando entre el 50% del Fibonacci y el 61.8. Entonces podemos tener una entrada, por ejemplo, y ya saben, stop loss por debajo del bloque, un poquito por debajo, y el profit buscando nuevo máximo. Y miren cómo las entradas que se generan con este tipo de información es de 6 veces, 5 veces, 8 veces, 10, 12 veces, lo que se arriesgue. Y eso es la precisión que nos da este tipo de información. Esto se considera que es muy buena información, ¿vale? Muy buena información para hacer trading, ¿ok? Y bueno, a medida que vamos avanzando, esto es el inicio. A medida que vamos avanzando, vamos a ver más características de este análisis. Apenas estamos hablando de estructuras sencillas, ¿ok? Básicas y de los bloques de órdenes, ¿vale? Y los tipos de bloques de órdenes, cuáles son los bloques. Eso, todavía falta, por ejemplo, hablar sobre la liquidez, los imbalances o fair value gap, ya de Fibonacci, equilibrio, punto de equilibrio, ya lo he mencionado, pero lo voy a especificar más adelante a medida que nos vamos acercando a, a un análisis desde cero, ¿no? Con toda esta información. Y también para poder seleccionar cuál de los dos bloques es que existen los dos tipos de entrada. Entrada por riesgo o por confirmación, que yo por lo general uso entradas por confirmación en la mayoría de mis trades. Ok, continuamos. Ahora, recuerde, sigue rompiendo la estructura. Seguimos con la misma estructura. Muy bien. El precio retrocede. Listo. Antes de romper, hace un retroceso. A ver, acá no rompe, retrocede y ahora sí rompe. Entonces ya usted sabe. Rompimiento de estructura. Eso para mí es un breakout de estructura, rompimiento de estructura. Se generó un origen. Y esto también fue un origen. Y eso también. Listo. Y aquí
la última vela contraria del movimiento, donde se inició todo, ahí está un bloque de orden, ¿vale? ¿Y cómo se llama este bloque? Origen, original, por su nombre en inglés. O, original, ¿listo? Pero también tenemos un bloque decisional, porque antes de romperse hubo un retroceso y finalmente se decidió que ahí se rompió la estructura. ¿Listo? Y aquí voy a traerles el ejemplo de la mecha. ¿Ok? Insisto nuevamente, porque hay veces que se puede conseguir, por ejemplo, con lo que voy a describir acá. Profe, y quiere decir que ahí entraremos nuevamente un decisional. Entramos en todos los decisionals porque estoy viendo que usted en este ejemplo entró en el decisional. No. Hay más información que nos va a revelar qué bloque es preferible entrar. Ok. Aquí simplemente usamos en el ejemplo anterior Fibonacci. Es decir, con esta información, usted tiene esas dos opciones. O compra una primera opción en el decisional y una segunda opción en el original. Ok, como yo veo la mecha larga, una mecha, vamos a alargarla más. Ejemplo, así. Esto puede suceder. Yo tomo en cuenta entonces la mecha. Ok, y cuando estemos en la parte de refinar, ahí usted va a entender por qué se escoge la mecha, por qué yo escojo la mecha. Muy bien, entonces este es decisional y este es original. Pues a partir de este retroceso se quebró el movimiento, se decidió romper. ¿Listo? Entonces tenemos el decisional. Ahora, fíjese usted que los dos bloques están muy cerca. Entonces, si está tan cerca, ¿por qué no entonces comprar ahí? Por ejemplo, dejar el stop por debajo y buscar un nuevo máximo. Y listo, un 1.4 está muy bien. Vale, un 1.4 está muy bien. Aunque insisto, hay otros traders que dicen no, yo lo dejo acá y busco un 1.8. Ok, y está bien. Pero hay que tomar en cuenta que está muy cerca del bloque origen y puede suceder esto. Buscar este bloque origen y luego reaccionar. Ok, luego reaccionar. Muy bien. Tiene que tomar en cuenta que este es mi verdadero mínimo anterior y este es mi máximo. A ver, vamos a quitarlo. Impulso, retroceso. Ok, sí. Este es mi mínimo. Vamos a ponerlo acá. Impulso, retroceso, impulso. Sí, ok, vamos a quitarlo de nuevo. Vamos a quitar esto de nuevo. Okay, ahora sí. Aquí tenemos el mínimo anterior, máximo. Listo. Luego de que se originó este rompimiento, se da este retroceso, nuevo máximo, ¿vale? Se genera un retroceso, no se rompe el máximo, otro retroceso interno y ahora sí, rompimiento. ¿Listo? Entonces tenemos este mínimo que quebró, este máximo, ¿vale? Y ahora tenemos este mínimo, ¿listo? Que quebró este máximo. Perfecto. Hasta que no se rompa este mínimo, yo no considero que el mercado va a cambiar de dirección, ¿vale? No considero que el mercado va a cambiar de dirección. Este es mi último mínimo. Ok, ese es mi último mínimo. Para que se entienda, yo voy a borrar todo ejemplo. Porque sé que están viendo ahí un rompimiento de un mínimo anterior. Pero permítanme aclarar esa pequeña duda. Trataré de no dejar ninguna duda
pero si usted tiene cualquier duda, deje en los comentarios de esta clase, profe, me ayudaría a entender, por ejemplo, X cosas que no entendí, porque usted dijo esto y luego aquello. Yo sin duda alguna le voy a responder. Por ejemplo, vamos a describir la estructura. Recuerde que la estructura es la base de todo. Vemos el inicio de un movimiento al alza. No significa nada. Deja un máximo. No significa nada. ¿Por qué? Porque esto pudo seguir bajando, sencillamente. Pero vemos que deja un mínimo. ¿Listo? Y hay un rompimiento luego de ese mínimo. Y automáticamente eso es un order block original. ¿Vale? Que se pudo haber activado, pero ya apenas tenemos la N. No se activó. Dejemos el bloque. Listo, para dejar todo bien ordenado. Y este bloque es origen porque ahí inició el movimiento. Ahí inició el movimiento que rompió el máximo anterior. Muy bien. Ahora observamos que hay un retroceso. Se genera un origen porque a partir de ahí hubo este movimiento que rompió el máximo anterior. Sí, hay varios retrocesos, impulsos y retrocesos, pero eso es una estructura interna, ¿vale? Una estructura interna. Muy bien. Vemos cómo el precio retrocede, nos da descuento, y bueno, fue en el decisional, ¿no? Son ejemplos, ya saben. Este es mi mínimo, porque a partir de ahí se generó el rompimiento de mi máximo anterior. Eso me genera ahí otro bloque. Vamos a ponerlo. El anterior reaccionó acá. Listo. Y ahí se generó un bloque origen. Vamos a identificar todo como es. Muy bien. Ahí se generó un bloque origen. Porque a partir de ahí hubo un rompimiento. Pero el precio nunca lo vino a buscar. Ya saben. Esto no es que el precio va a ir a activar todos los bloques que usted vea en el camino. Tiene que ser paciente. Lo único bueno de esto es que si llega a activar uno de los bloques antes de romper, va a tener buen riesgo-beneficio, ¿vale? Ok, entonces seguimos describiendo la estructura. Genera un nuevo máximo porque rompe el máximo anterior. Retrocede. Y lo más que retrocede es hasta acá. Es decir, que este es mi mínimo anterior. Y luego de eso, todo esto para mí es un movimiento que genera un nuevo máximo. ¿Y qué sucede? Profe, pero es que hay un impulso retroceso. Sí, es una estructura interna. Quiere decir que por más que el precio retroceda y venga a buscar el original, pero no rompió estructura. Eso es para que usted no se confunda. Tiene que saber identificar quién es el verdadero máximo, quién es el verdadero mínimo, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, ya les di el ejemplo. Si los bloques están bien cerca, o hace como hacen muchos traders que dejan un buy limit en el primer bloque y un segundo buy limit, ¿no? En el segundo bloque. Ahí. Y listo. Pierde una entrada de, por ejemplo, si usted usa el 1%, el 0.5%, listo, solo perdió una. Pero si la próxima cumple, fíjese que es más de un 1 a 9. Miren, entonces, si usted arriesga el 1%, por ejemplo, aquí menos 1%, pero acá más 9.4%, o va redondeando más 9%, en este intento de esta estructura, usted sale con un 8% de la cuenta. Y está súper genial. O hace un solo intento, es decir, usted decide. Usted decide cómo gestionarse. Recuerde que tiene que organizarse, ¿vale? Antes de ir a los gráficos, necesita establecerse qué hacer en cada momento. Eso se llama plan de trading. O pudo haber hecho una sola entrada acá, dejar el stop
y este le iba a dar un 1 a 4, ¿vale? No, profe, prefiero intentarlo con dos entradas y que una me dé mucho más de eso. Ah, bueno, ya eso es parte de cómo maneja su psicotrading, si tiene la mentalidad correcta, si tiene la fortaleza correcta o la experiencia correcta para soportar esos stop loss. Eso es otro detalle, que el éxito en el trading es el psicotrading. Y para eso hay clases pregrabadas también. Ok, también hay clases pregrabadas. Muy bien, ahora vamos al ejemplo de los order block decisional, pero ahora en el caso bajista. Bueno, debido, preste mucha atención porque seguimos determinando estructura. Debido a que se ha roto el máximo anterior, listo, eso que nos da, traders, nos genera, por ejemplo, que aquí hay un bloque origen. Este no fue respetado, vamos a quitarlo. ¿Qué hace ahí si no fue respetado? Ya ahí queda así limpiecito el análisis. Ahora este no es mi mínimo anterior. Mi mínimo anterior va a ser este. Dejemos una línea. Este ahora es mi mínimo anterior. Ya sabe, impulso que rompió mi máximo anterior. Eso es un mínimo. Nos da descuento el mercado y sí, rompe este mínimo, pero no toda la estructura, ¿vale? Genera un nuevo mínimo. Luego de eso se genera un impulso que quiebra mi máximo anterior. ¿Y qué hacemos? Nos preparamos para comprar. ¿Listo? Pero, en este caso, vemos que ya la estructura está extendida, está subiendo. Y bueno, cada vez que la tendencia o la estructura continúa, aumenta la probabilidad. Recuerde que hacer trading es de probabilidades. Aumenta la probabilidad de que ocurra esto. 1, y bueno, apenas vemos el primer rompimiento. 2, ¿vale? 3, pero vamos a hacer este tercer rompimiento a propósito con decisional. Ahí está. ¿Y qué acaba de pasar? Bueno, acaba de pasar que primer rompimiento de la estructura. ¿Cómo se llama esto? Short. Vamos a traerlo por acá, el nombre, copiarlo más rápido. Ahí está. Ya yo les he hablado cómo se copian mucho más rápido las cosas. Control, tocamos lo que queremos copiar y arrastramos con el mouse. Lo tomamos con el mouse. Para que quede derecho, para que no quede así de lado y quede bien derechito, aprieta, toma la línea o el objeto que quiere trazar derecho y luego presiona Shift. Ok, que está en el teclado de la PC, arriba de Control o Shift o una flechita que está apuntando hacia arriba. Muy bien, y aquí volvemos a copiar. Listo. En este caso ya tenemos la N, pero ahora hacia abajo. Tenemos máximo, luego de ese máximo, lo más mínimo que estuvo puesto y lo más alto que estuvo puesto. Es decir, 1, 2, y ahora lo más bajo que ha estado es esto, 3. Ahí tenemos la N. Profe, ¿qué sucede con esta estructura, con estos? No, para mí no valen nada porque no rompieron nada. Ni rompieron el máximo, ni rompieron mi último mínimo. Entonces, esto fue lo más alto, es mi precio máximo. Obvio, ¿no? Y esto ha sido lo más bajo. Esto va a ser mi precio mínimo. Ahora, ahí está el rompimiento hacia la baja. Nosotros tenemos que tomar una decisión dónde hacer negocios, ¿vale? ¿Dónde vamos a hacer negocios? Porque hay dos bloques. Y en este caso, los bloques ahora no van a ser las últimas velas bajistas, sino la última vela alcista. ¿Listo? Última vela alcista. ¿Por qué, profe? Recuerde lo que hablamos al inicio. Que los bloques eran, ejemplo, movimiento bajista que rompe una estructura, ya sea a la baja o al alza, en este caso fue a la baja. Mi bloque, el tamaño de mi bloque es mi última vela alcista, es decir, mi última vela del movimiento contrario. Entonces, si mi movimiento es bajista, la vela contraria es de los alcistas, ahí está.
Listo. Aquí entonces también hay un origen porque a partir de este máximo se genera todo este movimiento. A partir de este máximo se genera todo este movimiento, se origina ese movimiento que rompe mi mínimo anterior. Ahora, yo tengo allá arriba un order block original. Listo. Original. Y vamos a... Permíteme acomodar todo esto. Order block origen. Porque ahí inició el movimiento que quebró estructura. Y este también era un origen. ¿Vale? Pero recuerden que yo siempre les voy a aconsejar esperar el patrón 1, 2, 3, la N, ¿ya? La N. Este confirma. Sí, ya vemos un rompimiento de los mínimos anteriores, pero espere una confirmación extra. ¿Listo? Muy bien. Ahora, nótese, recuerden que estamos ya en la parte de los order block decisional, ¿vale? Entonces usted note que tenemos en este caso un bloque origen, pero antes de romperse ese mínimo hubo un retroceso, es decir, que desde esta última vela alcista que se generó, ahí fue donde se tomó la decisión, listo, de romper mi mínimo, mi estructura. Entonces, de ahí es donde surgen estos tipos de bloques, origen y decisional. Ahora, una forma de saber si este bloque se puede activar o no, si vale la pena o no, pues vamos a trazar Fibonacci desde el máximo al mínimo y otra vez como en el caso anterior, vemos que cerca de ese bloque está un 61,8% de Fibonacci, es una buena oportunidad. ¿Qué sucede? Porque hay momentos en el cual sucede lo siguiente. Esperen un momentito. A ver. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, lo tengo que quitar para poder... Ok, sucede lo siguiente. Que el decisional está aquí. Ah, ya están viendo por qué saco mi Fibonacci. Mi bloque está muy cerca del rompimiento. ¿Qué significa eso, profe? Yo siempre les voy a recomendar que siempre es mejor esperar un buen ¿qué? Descuento. Listo, un buen descuento, un 61,8, por lo menos un 50% de descuento. Es como si nosotros queremos hacer negocio y lo que queremos comprar o negociar, se nos dice, hay un 50% de descuento, está buenísimo, vamos a hacer comercio. Hay un 61,8% de descuento, mejor, mejor y mejor. En este caso, si vemos que el decisional está por debajo de un buen descuento, pues yo prefiero esperar un poco más y hacer mi negocio a que no saben dónde, en el origen. En el origen. Espérenme para cuadrar esto. Stop loss, ya saben, por encima del bloque, incluyendo mechas y todo, ya saben que los bloques. Y buscando un nuevo que mínimo. En este caso 8.3 el ratio. Vamos a cuadrarlo en 8. Así. En 1.8. Si llega activa y da el profit, perfecto. Ok, buenísimo. Si llega y rompe nuestro stop loss, pues es por eso que tiene que gestionarse. Esto no es el santo grial del trading. Esto no es lo definitivo en el trading. Tú puedes tradear con lo que tú quieras. Para mí, lo más importante en el trading es la mentalidad, un buen psicotrading para poder cumplir con el plan. Entonces, el santo grial o lo más importante, según mi punto de vista en el trading, es poder cumplir el plan. Ok. Tener un sistema donde saber qué hacer en cada momento, en cada situación, te va a librar de las pérdidas y te va a introducir al pequeño grupo selecto de traders rentables. Muy bien, aquí está
el ejemplo, ok, de los tipos de order block. Ya saben al inicio, pueden repetir esta clase cuantas veces usted quiera hasta que le quede claro y anotar todo bien específico y practicarlo es muy importante. No solamente mirar la información y ya, hay que practicarla. ¿Ok? Cada vez que se vaya a practicar una información nueva, una nueva estrategia, usted tiene el deber de usar cuenta demo o poco dinero. Es lo que se le recomienda, muy poco dinero para afinar sus conocimientos. Muy bien. Llega el momento de irnos a los gráficos, ¿vale? Entonces vamos a los gráficos en un momento. Puede ser que suba dos videos, como lo hice anteriormente. Uno donde explicaba de forma, ¿cómo se puede decir? Es de forma como en la pizarra, ¿ok? Y la otra en los gráficos. Así que bueno, vamos a los gráficos. Puede ser que suba dos videos, ¿vale? Así que tiene que ver entonces parte 1, parte 2. Estaré haciendo eso, ¿vale? Primera parte donde explico como en la pizarra, así, con movimientos, con trazados. Y una segunda parte que vamos a los gráficos, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos en los gráficos en el siguiente video. Así que lo voy a estar dejando al finalizar el siguiente video para que siga la secuencia.